Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Cita de Libros. Esta semana me encuentro junto a la destacada escritora María José Navia. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Emilia, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu entrevista. Muchas gracias a ti por este espacio. Vamos a estar hablando del nuevo libro de María José que se llama Todo lo que aprendimos de las películas, lo tengo aquí en mis manos, que se publicó con Páginas de Espuma. Es una editorial española y un libro de cuentos. Este no es el primer libro de María José Navia. Ella ya ha escrito varios, ha publicado varios libros. De hecho, yo comenté hace unos varios meses Una música futura, que también es un libro de cuentos, y también es autora de, por ejemplo, Kintsugi, otra de las novelas que ha escrito, y además María José es docente en la Universidad Católica. Para partir quería hablar de los agradecimientos del libro. Ese es como el punto de partida. Ahí tú hablas de la experiencia de ir al cine y que eso se perdió durante la pandemia. Y que este también fue un poco el inicio, o ahí se dio un poco el origen de este libro, o si no me equivoco. Y te quería preguntar de dónde surgen estos cuentos y por qué decidiste hablar del cine a través de la literatura. Bueno, muchas cosas. Yo siempre cuento que tengo dos partes como mi proceso creativo cuando trabajo en mis cosas. Tengo un lado muy intuitivo, sin planes. Yo no planifico y digo, voy a escribir un libro de 10 cuentos o voy a escribir una novela de tantos capítulos, mis personajes van a ser así o asá. No tengo así esquemas en mi escritorio, ¿no? Con explicaciones, sino que escribo nada más. Y un capítulo va llamando al otro, un cuento va llamando al otro, hasta que finalmente se empieza a armar algo. Y cuando ya se empieza a armar algo, ahí sí me pongo muy maniática y maquiavélica y empiezo a estudiar lo que voy a hacer, ¿no? A buscar referentes, a buscar los epígrafes que quiero, a afinar las conexiones entre los cuentos. Entonces, la verdad es que yo empecé escribiendo mal de ojo en este caso, ¿no? Empecé escribiendo ese cuento, es un cuento bastante largo, es un cuento más experimental en la forma de escribirlo que otras de las cosas que yo tengo publicadas ya. Entonces empecé con esa historia, ¿no? Y cuando la terminé, pensé, bueno, aquí empieza un libro, o sea, sentí que aquí viene un libro de cuentos, ¿no? Este cuento llama a otro cuento, y escribí el siguiente, que es Dependencias, y seguí un poco en el orden en el que más o menos están. Y cuando ya llevaba unos 5 por ahí, me fui dando cuenta de ciertos temas comunes: el tema de la luz, de la oscuridad, los ojos, ver, no ver, que te vean, sentirse invisible, la vida de las mujeres, que siempre ha estado en mis libros, y acá quería verlas en distintas edades: mujeres, adultos jóvenes, más niñas, en la pubertad, ya envejeciendo y con el miedo de envejecer que puede tener la mamá de sacar la lengua, por ejemplo, y ver este choque entre generaciones en ese relato, la maternidad, la imposibilidad de la maternidad, los cuidados. Y también empezaron a aparecer esas conexiones con películas, ¿no? Menciones, aparecían las películas más que otras cosas, más que otros libros, más que otras canciones, como en otros libros míos. Y claro, y ahí me fui dando cuenta. Es un libro que yo efectivamente escribí en pandemia, y fue un tiempo en el que yo eché mucho de menos ir al cine, porque yo soy una persona que suele ir al cine todas las semanas, o sea, es parte de mi cotidianeidad, ¿no? Entonces de repente eso ya no estaba. Obviamente era un momento muy complicado para todos, ¿no? No era lo único, pero fue algo como chiquitito, o que podría parecer súper chiquitito, que yo eché mucho de menos, ¿no? Y en momentos de más miedo pensé, se va a acabar el cine, ¿no? Ya no va a existir. Y yo creo que empecé a tener esa nostalgia por esa experiencia, ¿no? Porque obviamente yo podía ver películas en mi casa, yo estoy suscrita a varias plataformas, entonces tenía acceso a varias películas. Yo tengo películas además como Blu-rays, ¿no? Tengo películas en mi casa, pero echaba de menos eso, ¿no? La experiencia de salir de tu casa, de que salgas de tu casa y vayas a una sala de cine en que compartes la oscuridad. Y me sonaba muy bonito, incluso poéticamente, ¿no? Esta idea de compartir en la oscuridad con un montón de gente que no conoces, con la que tal vez no te llevarías bien, o con la que piensas muy distinto, o qué sé yo.
y sin embargo están al lado tuyo y hay momentos en que en la película todos nos reímos o lloramos o nos conmovemos y me parecía muy bonita esa imagen, ¿no? Entonces mi colección de cuentos un poco muestra las películas como parte del cotidiano de las personas, ¿no? Son referencias a películas, algunas muy comerciales, algunas más sofisticadas, que son importantes para las vidas de mis personajes. Y también el ritual de ir al cine está, ¿no? Como ir a una sala de cine, y eso va a ser un momento importante en un par de cuentos, ¿no? Y en mi cuento más distópico de esta colección, el cine se acabó, ¿no? Como que pongo mi miedo ahí sobre la página también. Y por otra parte, pensar incluso la colección de cuentos como esta serie de personajes viendo todos una película, ¿no? Esta imagen de todos juntos en una sala viendo una película, para mí era muy bonito pensarlo así también. Cuando yo empecé a leer el libro, esperaba un poco encontrar quizás como ensayos o reflexiones sobre películas, y me encontré con este primer cuento que habla sobre los ojos, sobre la enfermedad de la vista, observar, y también me llamó mucho la atención la manera en que está escrito, que yo ya había leído otros libros tuyos, entonces sentí que dije, y esto es prosa poética, como hay un cambio totalmente de cómo llegas a este libro, y me acordé mucho de Sangre en el ojo de Lina Meruane. Y me gustó mucho cómo abordas tú el tema de las películas, es mirar algo, y cómo la vista es tan importante para nosotros. Entonces quería preguntarte por la construcción de los personajes, ¿cómo fuiste tú construyendo los personajes? Además se enfrentan, está justamente eso que tú hablabas, está lo cotidiano, pero son como, sentí yo, como pequeñas piedritas que cambian totalmente lo cotidiano y son tragedias al final. Me encanta lo de las piedritas, porque me imaginé como Hansel y Gretel de nuevo, ¿no? Claro, sí. Las piedritas. No, bueno, quería decir un poco lo de mal de ojo, claro, o sea, cuando pensaba en el cine también quería, va a sonar más sofisticado de lo que necesita ser, pero pensar en deconstruir la experiencia del cine, ¿no? Cuando uno va al cine y usa sus ojos y está la luz, estás en una sala oscura para ver una pantalla con luz. Entonces jugar con eso, con esos conceptos también en ese primer cuento, o sea no vamos a ver ninguna película como tradicionalmente estamos acostumbrados, si es que los ojos no funcionan. Entonces partir con esa mirada, y porque también en mi libro de cuentos yo en general soy bien maniática del orden, me importa que se lean en orden. Yo sé que en general las personas cuando leen cuentos a veces empiezan por el final, por uno que le gustó el título. Yo soy bien maniática y me interesa ese camino, porque para mí era importante que el lector llegara, no sé, a fan, y se hiciera una imagen de Laura y de su mamá, y que después llegaras a otro cuento como Guardar el aire o Escenas borradas y te hicieras otra imagen, ¿no? Como cuando en el oftalmólogo te dicen, bueno, y con esto ve mejor o ve peor, ¿no? Y te van haciendo leer con diferentes lentes. Y Mal de Ojo también tiene una parte autobiográfica. Yo tuve un tema con los ojos, en el 2019 me hicieron muchísimas operaciones, y entonces quería rescatar también esa cotidianidad, no esa sensación de que vas y te haces un procedimiento y te vuelves a tu casa, sino cuando se transforma en parte de tu cotidiano, vas todas las semanas, empiezas a ver gente, las enfermeras se saben tu nombre, bueno, y ese miedo de dejar de ver también. Entonces está eso, y obviamente en conexión con el cine y con la literatura para mí, o sea, como dejar, y qué pasa si dejas de ver. Pero sobre la construcción de los personajes, esto siempre me da mucha vergüenza decirlo, porque pienso que quienes me lo preguntan esperan más de mí, porque yo no me imagino mucho a los personajes. O sea, para mí los personajes son construcciones de lenguaje, que suena obvio, estamos hablando de cuentos, obvio que es lenguaje, pero para mí es muy importante destacar eso, porque yo me quedo al nivel de las frases, ¿no? De qué es lo que están diciendo, de cómo lo estoy describiendo, más que yo no me los imagino, yo no podría dibujar a mis personajes, yo no podría hacer el casting para una película de mi libro, porque no los imagino para nada, ¿no? Y tampoco los construyo en el sentido que algunos escritores sí lo hacen, de decir, ya, en este capítulo, en este cuento está Daniela es así y asá y asá, sino que yo escribo una frase, sigo con la siguiente, y así se empieza a formar un poco en los vaivenes del lenguaje, ¿no? Y claro, cuando ya después uno lee toda la colección junta, uno se va dando cuenta de que por supuesto hay ciertas temáticas, hay ciertas repeticiones. Estas mujeres, como te decía antes, me interesaban las cabezas de las mujeres, y en el caso del personaje de Daniela en ese primer cuento, me parecía que alguien que está en ese momento sintiendo y pensando tantas cosas a la vez,
no podía escribir en oraciones largas y ordenadas, ¿no? Que todo tuviera sentido. Pensé, su cabeza piensa así, ¿no? Pero eso, de nuevo, te lo explico ahora con toda la calma y felicidad, pero cuando yo lo estaba escribiendo, empecé a escribir así. O sea, no pensé esta teoría de esto hay que escribirlo en frases cortas, sino que simplemente apareció esa primera, ¿cierto? Podría dibujar de memoria su oreja, ¿no? Y entonces, y así siguió avanzando. Y después, bueno, uno trabaja esas oraciones, pero en general está ahí, y como te decía, están los temas de eso, las experiencias de cuidado, mujer en diferentes etapas de su vida, en relación con parejas, en relación con su maternidad o no maternidad, la experiencia de cuidar a un otro. Y algo que me interesaba mucho en este libro, sobre todo, era lo que yo les he llamado en otras entrevistas las experiencias del casi, ¿no? O sea, casi familias, casi parejas, casi madres, ¿no? No solo madres, sino casi madres, porque lo están intentando y no resulta, porque no pueden ser madres y entonces acompañan el embarazo de una amiga y cuidan a la hija de esta amiga, como en el caso de Escenas Borradas, casi padres o casi parejas como en Mal de Ojo, ¿no? Donde esta mujer va sola a hacerse estos procedimientos y se genera cierta complicidad con un padre y su hijo, y a mí me carga cuando, cuando lo leen con el lente de entonces ella se enamora y es como, no, o sea, por lo menos lo que yo quería era, no se enamora, o sea, lo que yo quería era esto, que habitaba en este momento, ¿no? Habitaba en esta espera, habitaba en este diagnóstico, y muchas veces ella dice, yo no quiero llamarlo, no quiero saber de él, ¿cierto? No quiere continuar esta relación. Entonces me importaban esas relaciones que son fundamentales incluso para los personajes, pero duran un cierto tiempo y ya, ¿no? El para siempre de los cuentos de hadas, sino el por ahora, por un par de meses, por un par de semanas. Lo mismo con Bond, ¿no? El caso de esta figura en la familia de esta mujer que es la expareja de su madre, pero hace mucho tiempo y que duraron un poquito, y sin embargo se generó esta conexión que se ven a veces, no es alguien que está todo el tiempo con ella, pero se convierte en alguien importante en su vida que ella necesita, y se arma un vínculo muy bonito. Pero se llama Bond por la idea del vínculo más que por James Bond, las películas, ¿no? Y de hecho ese era también mi truco, y de reírme, o sea, de ponerle Bond a un cuento que no va por ese lado, sino por la palabra, o sea, de nuevo volver a las palabras, como te decía antes, el lenguaje. Y también para mí ese es un cuento que hace un homenaje muy explícito a Lost in Translation, que es mi película favorita, donde también tenemos un vínculo temporal, ¿no? Pero importante para dos personajes que si no hubiesen estado en ese hotel en esa época, tal vez tampoco se conocen nunca, ¿no? Claro. Pero solo se da esta coincidencia en el extranjero, personajes de edades distintas, de maneras de vivir la vida distintas, y sin embargo conectan por los poquitos días que dura este intercambio. Y más allá de eso, o sea, cuando te escuché decir lo de que te imaginabas ensayos sobre el cine, era un gran miedo para mí ponerle ese título al libro, porque pensé, van a pensar los lectores o lectoras que es un libro erudito sobre el cine, que es algo que podría haber intentado. A mí me gusta mucho el cine, ¿no? Pero en este caso lo que quería era esa presencia más bien cotidiana en el día a día. Uno a veces usa escenas de películas como ejemplos para aconsejar amigas, ¿no? O se sabe líneas de memoria de películas. Entonces me interesaba esa aparición de las películas en el lenguaje y en el cotidiano, más que un tratado cinematográfico sobre las grandes obras del cine, que puede ser un libro buenísimo para que alguien lo escriba, pero no era lo que quería escribir yo. Es que el cine también nos acompaña, es parte de lo cotidiano. Quería preguntarte algo que yo sé que quizás no tiene una respuesta clara, pero ¿cómo se escribe un cuento? ¿Tú tienes quizás como una fórmula o cómo, que también tiene que ver con el proceso de creación de personajes, ¿no? Bueno, por eso cuando te decía lo de los personajes, es una buena pregunta, solo que claro, todas las escritoras, todos los escritores trabajamos distinto. En mi caso, insisto, vuelvo a lo de estas dos partes del proceso, porque yo me siento a escribir, digamos, o sea, así de no tengo un plan, no tengo un título, no tengo nada, ¿no? Tengo una primera línea por lo general, y con esa primera línea avanzo, y esto se lo roba, no sé qué escritor lo dijo, no es mío, entonces quiero decirlo para que no me lo quiero adjudicar, pero es como manejar un auto con neblina, ¿no? Que tú puedes llegar a tu casa, pero tienes que ir avanzando muy lento. Entonces en mi caso yo veo una oración, la escribo,
y otra oración, no sé cómo terminan mis cuentos, y eso para mí es parte de lo entretenido de escribir, como ver a dónde llega mi camino. Tal vez llego al mar, tal vez llego a una calle sin salida, tal vez llego, qué sé yo, a una vista bonita. Entonces me gusta ese trabajo. Entonces para mí es una oración, ¿no? Y esa oración me empuja a algún lado. Quería preguntarte también por Página de Espuma, que es esta editorial española que sacó el libro, y que bueno, también Una música futura le ha ido muy bien. ¿Cómo ha sido el recibimiento de otras personas que no sean acá de Chile? Es muy lindo, también es abrumador. Yo creo que esas cosas también dependen de la personalidad del escritor o la escritora. En mi caso yo soy muy, dicho en chileno, muy piolita, y como me gusta estar en mi casa, me gusta escribir. Soy profesora en la universidad, ese es mi trabajo del día a día, ¿no? Yo no estoy como lidiando con escritores en mi día a día, yo lidio con mis alumnos y con mis colegas en la universidad, y es un mundo que a mí me gusta mucho, pero no estoy tanto en el mundillo literario. Entonces, siempre siento, y soy muy tímida además, entonces siento que estoy como en una esquinita mirando, ¿no? Como deslumbrada, pero en una esquinita. Y cuando pasan estas cosas, de pronto son muchas entrevistas, fotos, exposición, y a mí me cuesta. Trato de hacerlo lo mejor posible, pero a mí me cuesta un poco. Entonces es cansador, pero es muy bonito obviamente recibir los comentarios de lectores en otras partes. El caso de Páginas de Espuma es especial para mí además porque a mí lo que más me gusta escribir son cuentos, o sea, porque es el formato que a mí me permite ser todo lo maniática que te conté que soy. Con una novela es más difícil. Yo ahora estoy con una novela grande, y o sea, lo que más me ha costado, más que escribir la historia, es encontrar una nueva forma de trabajar, porque yo no puedo estar grabando 300 páginas y escuchándolas porque no terminaría nunca. Entonces has tenido que ser como un aprendizaje, y bueno, espero que salga bien, pero claro, esa ha sido mucho la dificultad, más que todo lo que he tenido que investigar y otras cosas relacionadas con la novela. Pero lo que más me gusta es escribir cuentos, y Páginas de Espuma es la editorial en español que celebra el cuento por todo lo alto, ¿no? Por mucho tiempo solo publicaba libros de cuentos. Ahora hace poco está empezando a publicar cartas, correspondencias de escritores, ensayos, pero en general su foco son los cuentos, y tiene este concurso que se llama el Premio Internacional Ribera del Duero, que se hace cada 2 años y que participan manuscritos de libros de cuentos inéditos. Y yo siempre lo miraba a distancia, era como el premio en el que yo quería mandar mis cosas, porque era el premio de cuentos y yo me siento cuentista de corazón. Y siempre me fijaba quién ganaba, buscaba ese libro, los de los finalistas, era algo que yo estaba pendiente, así como otra gente está pendiente del Pulitzer o del premio Herralde, del premio Planeta, ¿cierto? Para mí este premio era muy importante, y entonces quedar entre los 5 finalistas, finalmente ganó Liliana Colanzi con un bellísimo libro, que es una escritora boliviana que recomiendo mucho, pero haber quedado entre los 5 finalistas fue muy muy bonito para mí, gran honor, justo como desde la parte del cuento, y que después Páginas de Espuma, bueno, Juan Casamayor, su editor, me haya ofrecido publicar el libro. De todas formas, gran felicidad, o sea, estar en ese catálogo para mí es precioso. Quiero agregar que además la edición yo encontré que es muy bonita. Eso ya no depende, eso es todo el mérito de Páginas de Espuma. Pero es muy bonito, así que eso. Muchas gracias, María José, por conversar con nosotros, y que bueno, que ya está disponible todo lo que aprendimos de las películas. Nada, muchas gracias a ti por las preguntas, y me alegro que te haya gustado la edición, es muy bonita. Dije que el mérito es de Páginas de Espuma, y es muy verdad, pero sí debo decir que yo le puse mucho cuidado a la ilustración. Elegí porque Páginas de Espuma me dejó, elegí a Marcela Rivadeneira, que es una tremenda artista ecuatoriana, y le fui dando también algunas ideas de cómo lo podíamos trabajar, que fuera bien luminosa, y hizo algo espectacular. La verdad, yo estoy muy muy contenta con esa portada. Así que eso, muchas gracias.